Bien, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo estuvo todo? Tranquilo, doctor. Todo tranquilo, qué bueno, me alegro. ¿Tuvieron oportunidad de ver la plataforma para ir viendo lo de la tarea? Esta tarea va a ser así de forma individual. Puede ser que hagamos algunas actividades grupales, pero ya va a ser en el siguiente parcial porque necesitaba que concluyera lo de ediciones y cancelaciones y estar segura de que, perdón, que solo éramos las personas que estábamos y no iban a agregar más, ¿verdad? Entonces, este primer parcial, esa va a ser la tarea. Las tareas mías son todas a mano, siempre las pido a mano, ¿verdad? Porque utilizamos más de un sentido para realizar la tarea, ¿verdad? No solo leemos, no solo copiamos información de la computadora, sino que también nos tomamos el tiempo de procesar la información y luego ver qué parte de esa información vamos a plasmar. ¿Tienen alguna duda con respecto a la tarea? No, bueno. ¿Quiere ver Bien, importantes o lleno de información? perdón. ¿Quiere solamente los puntos importantes o quiere, no sé, lleno la información o algo por el Ok, estilo? los mapas conceptuales es precisamente eso lo que buscamos, ¿verdad? Tratar de, en un espacio pequeño, tratar de comprimir la información como más relevante, ¿verdad? Lo que nosotros queremos recordar. Eso es un mapa conceptual. Entonces, no me interesa como que describan cada uno de los mecanismos, pero sí me interesa, por ejemplo, que mencionen cuáles son los grandes mecanismos, cómo se encuentran divididos, cuáles son los tipos dentro de esa división, qué utilizan o qué emplean. Ustedes sean creativos, pero sí, tal vez no tanto como rellenar de conceptos. Sí me interesa, como les digo, que la parte crucial del tema se plasme ahí. Ok, está bien, doctora. Gracias. Listo. Bueno, entonces comencemos a hablar acerca de lo que es la comunicación. ¿Qué es la comunicación? No solo la comunicación celular. ¿Qué es la comunicación? ¿Qué estábamos haciendo, por ejemplo, ahorita? Comunicándonos. Comunicándonos y para que nos comunicáramos, ¿qué necesitábamos? Un Un medio. mensaje que manda Un medio, información. un mensaje, información, ¿qué más? Emisor, Un un medio, receptor. Un canal, Un Un medio. medio, un canal, información, un mensaje, emisor, perdón, un receptor y un emisor. un receptor y un emisor. Bueno, entonces la comunicación celular no se sale de esa comunicación. Es similar a lo que nosotros acabamos de hacer. Vamos a ver que necesitamos elementos clave que se encuentren presentes para que esa comunicación se pueda llevar a cabo. Un dato importante que no mencionamos es el hecho de que hablamos el mismo idioma, ¿verdad? Si ustedes me hablan en ruso, por ejemplo, yo no voy a comprender qué me están preguntando. Probablemente si yo les hablo en arameo, tampoco ustedes van a comprender, ¿verdad? Porque necesitamos hablar el mismo idioma. Entonces, esa es otra de las características de la comunicación. En cuanto a la comunicación celular se refiere, vamos a ver que necesitamos elementos muy similares a los que ustedes me mencionaron ahorita con respecto a nuestra comunicación. Necesitamos una señal de ingreso, o sea, una información que viene desde el exterior, el mensaje del cual ustedes hablaban, un receptor, un transductor en el caso de que el idioma o el mensaje no venga en la misma señal, un efector, o sea, la persona que va a efectuar la acción de la cual estamos hablando y una respuesta que es lo que finalmente yo busco en una comunicación. Ustedes hablaban de qué iban a realizar, yo les decía cómo realizarlo y al final yo lo que voy a obtener es mi tarea, ¿verdad? Entonces, la señal de ingreso. ¿Quién va a ser la señal de ingreso? La señal de ingreso van a ser los ligandos. Y ya habíamos adelantado en clases anteriores que como ligandos podíamos tener varios elementos. Podemos tener iones, podemos tener neurotransmisores, podemos tener hormonas, factores de crecimiento, podemos tener, perdón, podemos tener aminoácidos, ¿verdad?
Podemos tener diferentes elementos que van a funcionar como ligandos. Entonces los ligandos, el punto de los ligandos lo pueden tomar cualquiera de esos elementos que acabamos de mencionar. Para que estos ligandos lleguen a la membrana, necesitamos que exista un receptor. Y yo les mencionaba la teoría de la llave y la cerradura. Puede la célula tener varios receptores, pero los receptores tienen la característica de que son específicos para un solo elemento. Incluso les mencionaba que algunos fármacos lo que hacen es imitar la estructura de una sustancia que ya existe en el organismo para que esos receptores capten al fármaco, ¿sí? Entonces, el receptor va a ser una proteína que se va a ubicar sobre la membrana, ¿verdad? Entonces, proteínas de membrana que pueden ser transmembranales, es decir, que abarcan la membrana de lado a lado, o pueden ser ubicadas solamente en una porción de la membrana, que obviamente será la porción externa de la membrana, ¿verdad? Luego tenemos un transductor. Un transductor va a ser el que se va a encargar de o pasar la información o interrumpir la información. Ya vamos a ver más adelante. ¿Quiénes van a ejercer este efecto? Pues son las proteínas G. Luego tenemos un efector. El efector es el que desencadena ciertas respuestas a nivel del organismo y esas respuestas son precisamente para generar una gran respuesta al final en la célula. ¿Ok? Entonces, ¿qué efectos puedo tener yo cuando se activan estos efectores? Puedo tener aumento en los niveles de calcio. Dijimos que el calcio intracelular normalmente estaba en bajos niveles, una baja concentración. Es decir, que cuando yo genero un aumento de calcio, voy a tener una respuesta en mi célula. Puedo tener aumento o disminución, elaboración o producción de cualquiera de estos elementos cíclicos, AMP cíclico, GMP cíclico, inositol trifosfato, diacilglicerol. Cualquiera de estas respuestas puede ser producto de la estimulación que yo estoy obteniendo desde el exterior que me activa a un efector. ¿Qué busco yo con la activación de estos efectores? Lo que busco es una respuesta a nivel de mi célula. ¿Y cuál puede ser la respuesta? Pueden ser un sinnúmero de respuestas. Puede ser síntesis proteica, síntesis enzimática, síntesis de hidratos de carbono, puede ser movilización celular, puede ser cualquier respuesta que yo espere que la célula sea capaz de producir. ¿Ok? Entonces, una señal de ingreso, un receptor, un transductor, un efector y finalmente mi respuesta fisiológica. Ok, a nivel de la célula, entonces vamos a ver que hay 4 grandes tipos de comunicación celular. ¿Cómo hacen la comunicación las células? Lo hacen a través de mensajeros químicos. Y estos mensajeros químicos pueden ser hormonas, pueden ser neurotransmisores, pueden ser todos aquellos que utilizaron la posición de un ligando. ¿Okay? Entonces, tenemos que la primera comunicación celular no requiere de contacto con el líquido extracelular. Se conoce con el nombre de comunicación por nexos, sucede de una célula a la célula contigua y entonces, ¿por qué no utiliza el líquido extracelular? Porque entre una célula y la otra se forman poros y a través de esos poros pasa directamente la comunicación. ¿Okay? En el caso de las otras comunicaciones, los mensajeros químicos van a viajar a través del líquido extracelular, que no es el caso de los nexos, y finalmente se van a unir a los receptores. Estos receptores son proteínas, como ya habíamos mencionado, que están ya sea transmembranales, o sea, que atraviesan la membrana de lado a lado, o proteínas integrales que solamente están en el polo externo de la membrana celular, o sea, el polo que coincide con el líquido extracelular. O podemos tener otros receptores que se encuentran ubicados ya sea en el citoplasma o directamente sobre el núcleo.
Ok. ¿De qué va a depender que se una con un receptor que esté transmembranal o integral, o con uno que esté al interior de la célula, ya sea en el citoplasma o en el núcleo? ¿De qué dependerá, jóvenes? Tengo un ligando que viene viajando por el líquido extracelular. ¿Cómo ese ligando va a decidir si se une con una proteína que está ubicada transmembranal o integral, o con una que se encuentre intracelular, ya sea en el citoplasma o en el núcleo? Si es hidrofóbico o hidrofílico. Perfecto, dependiendo de su solubilidad, ¿verdad? Si es liposoluble, o sea, hidrofóbico, entonces va a poder atravesar la membrana y se va a unir ya sea con una proteína que está en el citoplasma o en el núcleo, pero si no lo es, entonces no le queda más alternativa que unirse con un receptor que está ubicado sobre la membrana, ya sea que la atraviese de lado a lado o que solamente esté ubicado en la porción externa. Entonces, vemos la comunicación por nexos. Esta sucede de célula a célula, no necesitamos de líquido extracelular y dependemos de la parte o de la ubicación que estas células tengan en el organismo. Entonces, la membrana de una está en contacto directo con la membrana de la otra, forma poros y a través de esos poros es cómo se comunica. Ok. Los otros, dijimos que eran 4 tipos, los otros 3 grandes tipos sí van a necesitar de líquido extracelular para poder desplazarse, ¿sí? O para poder comunicarse. Y entonces estas 3 comunicaciones restantes tenemos la neuronal, la endocrina, la paracrina y la autocrina, que las juntamos en una sola porque son casi lo mismo. Ya vamos a ver. Primero hablemos de la comunicación neuronal. Esta pues sus mensajeros químicos van a ser los neurotransmisores. Se unen en una porción que se va a conocer como la sinapsis, ¿verdad? Es específica de las células nerviosas, actúa sobre las células postsinápticas y nos referimos a las células postsinápticas porque en el caso de la possinapsis puede ser otra célula nerviosa, puede ser tejido muscular o puede ser tejido endocrino, ¿verdad? Entonces los tres sitios con los cuales se va a comunicar la neurona pueden ser con otras neuronas, con el músculo o con el sistema endocrino. Y se comunica a través de una hendidura estrecha que dijimos que se conoce con el nombre de hendidura sináptica. Entonces vemos la imagen en la cual tenemos nuestra célula presináptica, que es una neurona. Tenemos el espacio muy limitado, muy breve, muy corto, que esa es la hendidura sináptica. Y tenemos nuestra célula postsináptica, ¿ok? Característica, entonces, característica de este mecanismo. Primera célula o la célula presináptica va a ser una célula nerviosa. El mensajero químico que va a emplear va a ser neurotransmisores, en este caso es acetilcolina. Y estos neurotransmisores requieren de romperse y viajar a través de la hendidura sináptica y tener o encontrar en la célula postsináptica, en este caso una célula muscular, vemos aquí, receptores específicos para ese neurotransmisor. Ven como aquí sí se unen en estos 2 primeros receptores y ven que en este receptor no se une el neurotransmisor. Es porque aunque sea un receptor que esté ubicado sobre la membrana de la célula postsináptica, ese receptor no es para acetilcolina. Entonces, no importa que la célula postsináptica tenga receptores, puede tener miles de receptores. Si ninguno de esos receptores son para el neurotransmisor con el cual me estoy comunicando, no va a haber comunicación celular. ¿Ok? Bien. Primer mecanismo de comunicación que sí requiere líquido extracelular. Aunque la hendidura sea breve, por ahí atraviesa líquido extracelular. Comunicación neuronal o neural, lo pueden encontrar en otros libros. Okay. Segunda comunicación que requiere líquido extracelular, la comunicación endocrina. Y esta va a tener una particularidad más.
tiene la particularidad de que tiene un mecanismo de comunicación a larga distancia. O sea, puede viajar desde el cerebro hasta, por ejemplo, las glándulas suprarrenales, ¿verdad? ¿Y por dónde viaja? Pues lo hace a través del líquido extracelular, pero a través de la sangre, ¿verdad? La sangre sabemos que es parte del líquido extracelular. Es uno de los grandes compartimientos del líquido extracelular. Entonces, viaja a través del torrente sanguíneo, viaja a largas distancias y el mensajero químico que va a emplear el sistema endocrino pueden ser factores de crecimiento u hormonas. Cualquiera de esos dos elementos van a estar involucrados en el sistema, en la comunicación endocrina. Entonces, viaja a través del líquido extracelular, específicamente a través del torrente sanguíneo, viaja a largas distancias y el mensajero químico que emplea es un factor de crecimiento o pueden ser hormonas, ¿verdad? Entonces, vemos cómo una célula endocrina en este caso produce y libera el torrente sanguíneo estas hormonas o estos factores de crecimiento. Estos viajan a través de la sangre, viajan a través de la sangre y se van a unir única y exclusivamente con aquellas células que tengan receptores para esta hormona. Ven a este otro lado células con receptores, pero estos receptores son azulitos y estos son rojos. Estos son específicos para esta hormona que fue liberada por esta célula endocrina y van a tener la capacidad de unirse única y exclusivamente con esos receptores que están diseñados para esa hormona. ¿Okay? Vemos la diferencia de que las células aquí ya no están ni unidas, ni cerca una de la otra, ni unidas por la membrana, ni tampoco hay una hendidura sináptica, sino que vemos un espacio mucho más largo, ¿verdad? A través del cual viaja. ¿Qué es la comunicación parácrina? Ok, en el caso de la parácrina, los productos de las células se difunden a nivel del líquido extracelular para influir en células vecinas, ¿verdad? Tal vez no tan cercanas como en la comunicación neuronal, pero sí en células que están alrededor de ellas, ¿sí? Entonces, se difunden a través del líquido extracelular, influyen en células vecinas y pueden estar a cierta distancia, ¿verdad? Entonces vemos aquí un elemento producido por esta célula y esta otra célula tiene receptores específicos para ese elemento. ¿Qué pasa con la comunicación autócrina? Es similar a la parácrina, lo único diferente es que en este caso la misma célula, auto quiere decir uno mismo, la misma célula va a tener receptores ubicados, ¿verdad?, en las terminales para recaptar o recapturar a esos mensajeros químicos que ella misma ha producido. ¿Ok? Entonces es una autoestimulación o una retroalimentación. Y esta retroalimentación puede hacer o que se potencie el efecto o que se inhibe el efecto. Pero la presencia de estos receptores sobre la membrana de la misma célula es la que lo hace capaz de producir esta comunicación autócrina. Entonces, la parácrina y la autócrina son una misma. Vemos aquí la liberación de la sustancia con la cual se quiere comunicar y vemos receptores sobre la membrana de la misma célula que son capaces de ser captados y de nuevo llevados hacia el interior. Ok. Bien. Detengámonos aquí porque falta un minuto para que empecemos a hablar de los mensajeros químicos. Y nos conectamos nuevamente. Mensajeros químicos. Sabemos que estos mensajeros químicos van a ser los encargados de transmitir o de llevar cierta información. Y entonces vamos a tener mensajeros en escala. La traducción de las señales, son mecanismos por los cuales los primeros mensajeros de la célula transmisora convierten su información en un segundo mensajero dentro de las células receptoras. Ya vamos a ver a qué nos referimos con esto.
Cuando hablamos de primeros mensajeros, son exactamente los mismos ligandos. ¿Ok? Cuando hablamos de ligandos, son los mismos primeros mensajeros. Ok. Los mensajeros químicos, vemos que los sistemas de señalización constan de un receptor que se encuentra ya sea o en la membrana plasmática o dentro de las células y son activados por diversas señales que están al exterior de las células. ¿Quiénes son esas señales que vienen desde el exterior de las células? Los que conocemos como ligandos o primeros mensajeros. ¿Quiénes pueden adoptar esa función de primeros mensajeros? Péptidos, hormonas, factores de crecimiento, iones, neurotransmisores. Varios elementos pueden hacer esta función de primeros mensajeros. Luego, los transductores intervienen en convertir una señal. Decíamos que pueden o producirla o interrumpirla. Funcionan como un interruptor. ¿Qué hace, por ejemplo, el interruptor de la luz, jóvenes? Apaga y enciende la luz. Apaga y enciende la luz, ¿verdad? Interrumpe la señal eléctrica que se transmite y de esa forma apaga o enciende el bombillo, ¿verdad? Entonces, los transductores a nivel celular van a hacer exactamente el mismo efecto. ¿Y qué busco yo entonces con que estos primeros mensajeros o ligandos se unan a un receptor y que luego los transductores, en el caso de que la información no pueda ser procesada de manera directa, la procesen ellos? Pues entonces lo que yo busco es que un efector dé como resultado una respuesta fisiológica. Y vimos que la respuesta fisiológica a nivel de la célula pueden ser diversas, ¿verdad? Dentro de ellas mencionábamos producción enzimática, producción proteica, pueden ser una serie de sucesos. Bueno, en el caso de la vía expuesta en la diapositiva anterior, o sea, lo que mencionábamos, todos los elementos que conforman a este mecanismo de comunicación celular, pueden incluir mensajeros intracelulares a los cuales denominamos segundos mensajeros, ¿verdad? Estos segundos mensajeros pueden ser, por ejemplo, nucleótidos cíclicos como el AMP cíclico o el GMP cíclico, lípidos como el inositol 3-fosfato, el diacilglicerol, iones como el calcio o gases como el monóxido de carbono o óxido nítrico, ¿verdad? Cualquiera de esos elementos puede adoptar las funciones de segundos mensajeros, incluso de terceros mensajeros. Generalmente hablamos de segundos mensajeros, pero hay vías que son tan largas que requieren de la formación hasta de un tercer mensajero. Entonces, ¿cómo se da el proceso de la señalización? Primero necesitamos que el mensajero, el primer mensajero, que también es el mismo ligando, se una con un receptor ubicado sobre la membrana. Vamos a ir con el proceso primero más largo. Hay 3 procesos que pueden suceder para que el mecanismo de comunicación se dé y esto depende del receptor donde se encuentre ubicado. Entonces comencemos con el que está fuera, sobre la membrana. Entonces, este receptor adopta una nueva conformación. ¿Se acuerdan que las proteínas, cuando hablábamos de los mecanismos de transporte a través de membrana, una vez que sucedía el enlace químico, había un cambio conformacional en la proteína? ¿Se acuerdan de los mecanismos de compuerta? Sí. Ok, bueno, entonces aquí sucede igual, ¿verdad? Una vez que el receptor se une con el primer mensajero o el ligando, esto cambia la conformación. Y este cambio de la conformación va a generar o va a producir un fenómeno que puede ser, por ejemplo, agregación de formar agregados multimerizados, fosforilarse, desfosforilarse. Cualquiera de esos procesos, ¿verdad?, se va a iniciar única y exclusivamente cuando el ligando se une al receptor. Mientras eso no suceda, entonces la célula está inactiva. Entonces, la unión del primer mensajero con el receptor es el que va a desencadenar la activación de cualquiera de estos fenómenos
al interior de la célula y entonces el receptor activado más las moléculas de fase posterior de la vía van a generar lo que conocemos como un segundo mensajero, ¿sí? Estas, a su vez, activan moléculas efectoras y lo que da como resultado es una respuesta fisiológica como podría ser la secreción, el movimiento, el crecimiento, decíamos producción proteica, producción enzimática, ¿verdad? Cualquier mecanismo que nosotros necesitemos que la célula realice, necesitamos un estímulo externo para que éste se pueda llevar a cabo. Entonces, los primeros mensajeros, perdón, las moléculas producidas para actuar en sí misma o en otras células, son a las cuales vamos a denominar ligandos o primeros mensajeros. Muchos de ellos se van a unir a proteínas receptoras que se encuentran en la membrana plasmática o a receptores ubicados ya sea dentro del citosol o sobre la membrana del núcleo. Entonces, ¿de qué dependo yo que el proceso para comunicarse sea más rápido o más lento? Dependo de dónde sea el sitio de unión. Si yo me uno sobre la membrana plasmática, yo dependo de que esa cascada se lleve a, a feliz término para que yo al final llegue la información que yo requiero a nivel del núcleo, porque recuerden que es el núcleo el que lleva la voz cantante en toda la actividad celular. De tal manera que si yo me uno sobre la membrana plasmática, yo necesito que se genere segundos mensajeros, que estos segundos mensajeros activen células efectoras y que estos órganos efectores y que estos órganos efectores finalmente ejerzan la función que yo busco. Pero si este primer mensajero se une con un elemento ubicado sobre el citosol, estos van a formar un complejo del elemento ubicado sobre el citosol o del receptor ubicado sobre el citosol y el primer mensajero ligando y van a viajar al núcleo y van a desencadenar mi respuesta. O sea, me voy a saltar un paso, digámoslo así, no formo segundo mensajero. O en el caso de que el receptor esté ubicado sobre la membrana, entonces sobre la membrana del núcleo, pues la respuesta aquí será inmediata o será mucho más rápida. Bien, entonces, dentro de los receptores que tenemos ubicados sobre la superficie celular, tenemos receptores vinculados a canales iónicos, vinculados a enzimas, receptores acoplados a proteína G, y dentro de los receptores intracelulares tenemos los receptores de esteroides y de hormonas tiroideas. ¿Okay? ¿Qué característica tienen estos receptores para hormonas, neurotransmisores y algunos otros ligandos que se ubican de forma externa? Se han aislado y caracterizado muchos receptores para estos mensajeros químicos. Estos receptores son proteínas, ¿verdad? Estas aumentan o disminuyen en respuesta a estímulos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un exceso de hormonas o de neurotransmisores, entonces el número de receptores activos va a disminuir. ¿Cuál es la finalidad? Es una regulación negativa, o sea, una retroalimentación negativa. Quiere decir que si yo tengo exceso de hormona y yo pongo a disposición todos los receptores capaces de captar esa hormona, entonces ese estímulo sería un bombazo, ¿verdad? O sea, sería una respuesta enorme. En cambio, si yo disminuyo los receptores disponibles, no importa cuánta hormona tenga, solamente se va a unir a los receptores que están activados o que están disponibles. ¿Y qué pasa en el caso contrario? Cuando yo lo que tengo es un déficit del mensajero químico. Hay muchas patologías dentro del área médica que se deben a este fenómeno, que tienen disminución en los niveles hormonales o en los niveles de un neurotransmisor. Pongamos un ejemplo, la disminución de la serotonina, que es un neurotransmisor que el organismo utiliza, desencadena que el paciente debute con depresión. ¿Ok? Y entonces uno de los fármacos que se emplea
lo que hace es tratar de mantener más tiempo este receptor en circulación para que por muy pocos, este neurotransmisor en circulación, para que por muy pocos receptores que tenga, logre utilizarse, perdón, ay, perdón, logre utilizarse todo el neurotransmisor circulante. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo cuando detecta que hay un déficit de un neurotransmisor? Aumenta el número de receptores disponibles o el número de receptores activos. ¿Me doy a entender con eso? De que los receptores aumentan o disminuyen según la respuesta o según los estímulos que están recibiendo. Sí, doctora. Ok. Sí. En ese caso, en el segundo caso, sí. En el primer caso tengo un exceso de hormona y lo que disminuye son los receptores disponibles. Es como la oferta y la demanda. Si hay una cosa, si hay mucho en el comercio, ¿verdad? Si hay mucho en el comercio, entonces yo trato de captar eso que obtengo del comercio y voy a tener menor número de receptores, porque tengo en exceso, ¿ok? Tengo en exceso. Entonces, las personas van a ser selectivas con lo que van a comprar, ¿verdad? Tengo tanta diversidad que los compradores van a ser menor que la cantidad de venta o de elemento que se está vendiendo. Las hormonas son el elemento que se está vendiendo y los compradores van a ser los receptores. En cambio, si yo tengo algo deficiente, poca cantidad, tengo muy poca cantidad, entonces yo voy a tener mayor cantidad de receptores activos para tratar de captar esa cantidad escasa de neurotransmisor o de hormona que yo tengo con esa cantidad de receptores disponibles. O sea, yo tengo muchas personas que quieren comprar el producto, pero tengo poco producto. Entonces, va a ser más fácil de captarlo cuando yo lo ponga a disposición. No sé si esa similitud hace más fácil comprender el suceso. Ok, listo. Sigamos entonces. Bien, los mecanismos de acción de los mensajeros químicos, estos interactúan entre el receptor y el ligando y suele ser el inicio de una respuesta celular. Este acontecimiento se manifiesta como respuestas secundarias en la célula que lo que buscan es dar un resultado o una función fisiológica. Dijimos dentro de las funciones, secreción, movilización, crecimiento, multiplicación celular, ¿verdad? Cualquier proceso que la célula necesite realizar necesita de un estímulo externo para que esto se lleve a cabo. Entonces, dijimos que habían diferentes tipos de receptores. Tenemos los que están vinculados a canales iónicos. En algunos casos, el receptor, el canal iónico, son exactamente la misma molécula. En estos casos, el receptor y el canal se relacionan a través de una proteína G. Por lo tanto, vamos a tener que liberar segundos mensajeros y este va a activar a otras moléculas efectoras. ¿Por qué coloco aquí la sal? Porque uno de los canales, uno de los receptores vinculados a canales iónicos es el canal del sodio, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo clásico de receptores vinculados a canales iónicos. Otra posibilidad es que el canal iónico sea activado por un nucleótido cíclico como AMP cíclico o GMP cíclico. Y esto lo vemos encadenar un segundo mensajero y este segundo mensajero puede activar a su vez otro canal iónico. Ejemplo de ello, el calcio. ¿Okay? Tenemos también ligandos con actividad de tirosincinasa. Muchas hormonas y factores de crecimiento transmiten información
a sus células diana uniéndose a un receptor que tiene actividad tirosincinasa. Y estos receptores tirosincinasa constan de una región de unión a la hormona hacia el espacio extracelular, una transmembrana y un dominio final que va a ir hacia lo que es el citoplasma. Ya vamos a ver más adelante un ejemplo de esto. Ligandos con actividad tirosincinasa, una diferencia notable en las vías de señalización activadas por receptores tirosincinasa es que no van a generar segundos mensajeros como AMP cíclico y GMP cíclico. Y entonces tenemos los últimos que son los receptores acoplados a proteína G. Ya habíamos adelantado que las proteínas G son transductores de señales, llevan información desde el receptor hasta una o más proteínas efectoras. Quiere decir que van a potenciar el efecto, ¿verdad? No solamente estimulan un órgano efector, sino que varios elementos efectores dentro de la misma actividad. Estas son la mayoría de las familias de los receptores, la mayoría de ellos van a encontrarse unidos a proteína G. Existe una gran familia de receptores para numerosos fármacos destinados que interactúan con ciertas proteínas reguladoras ligadas a GTP. Y por estar ligadas a GTP es que se les conoce con el nombre de proteína G, guanosin trifosfato, ¿sí? Los efectores que son regulados por la proteína G comprenden enzimas como la denilatociclasa, la fosfolipasa C, la fosfodiesterasa y canales iónicos de la membrana plasmática selectivos tanto para el calcio como para el potasio. Estas proteínas se encuentran activadas, ojo, activadas cuando poseen GTP en su estructura e inactivadas cuando se trata de GDP. Por lo tanto, la actividad GTPasa es crucial para el funcionamiento como interruptores biológicos, de tal manera que me activo, me inactivo, me activo, me inactivo, dependiendo a quién me encuentre unido, guanosin trifosfato o guanosin difosfato. Por eso le conocemos como un interruptor biológico. Gracias a su número e importancia fisiológica, los receptores acoplados a proteína G constituyen objetivo muy utilizado por los fármacos. Quizá la mitad de los fármacos que no son antibióticos están dirigidos a estos receptores. ¿Verdad? Lo que les mencionaba anteriormente. La industria de la química y farmacia se ha dado a la tarea de valorar cuáles son las estructuras químicas existentes en el interior que ya poseen receptores específicos para tratar de semejar sus moléculas a estos elementos para que ya tengan receptores al interior. Entonces, los receptores acoplados a proteína G forman una familia de proteínas caracterizada por su interacción con guanosin trifosfato, que conduce a la hidrólisis del nucleótido a guanosin difosfato, y su nombre deriva pues de la inicial de guanosin. En la fisiología celular actúan como interruptores biológicos o moduladores debido a su cambio en la forma de inactiva a la forma activa, depende si se encuentran unidos a GDP o a GTP, respectivamente. Los receptores acoplados a proteína G necesitan de un estímulo en el exterior de la célula, es decir, un ligando, ¿verdad? Acceder al receptor celular asociado a la proteína G, y esto desencadena una cascada de actividades enzimáticas, o sea, la formación de segundos mensajeros como respuesta. ¿Qué pasa entonces para que se produzca el mecanismo de comunicación en el caso de los receptores unidos a proteína G? Cuando la señal llega a la proteína G, se intercambia el GDP que mantenía la célula activa, al receptor activo o inactivo, si está unido a GDP. Estaba inactivo, ¿verdad? Y entonces intercambia el GDP por GTP y es precisamente el complejo GTP más proteína lo que induce el efecto. Después, la actividad inherente de GTPasa de la proteína convierte el GTP en GDP, con lo que se restablece su estado en reposo. Estas proteínas G están compuestas por 3 subunidades, alfa, beta y gamma. La subunidad alfa se une con el GDP. Cuando un ligando se une con el receptor,
unido a la proteína G, este GDP se intercambia por GTP y la subunidad alfa se separa de las subunidades beta y gamma. Estas dos quedan combinadas entre sí. Y la subunidad alfa separada induce efectores biológicos y la subunidad del beta y gamma que se quedaron juntitas también induce efectos, algunos células efectoras, ¿verdad? Órganos efectores, perdón, dentro de la célula. Entonces tenemos estimulación por dos vías, la unión de la subunidad alfa con el GTP más la unión de las beta con la gamma. Esta actividad ATPasa intrínseca de la subunidad alfa convierte GTP en GDP y esto ocasiona la reasociación de la subunidad alfa con la beta y la gamma y suspende la activación del efector. Ok, todo suena bien complejo, pero simplemente lo que sucede es esto. Ok, tengo un receptor que ven ustedes es transmembranal, atraviesa la membrana 7 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este receptor se llama receptor en serpentina, y este receptor al final al final de su colita va a tener unida la proteína G, que dijimos que la proteína G estaba conformada por una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma, que cuando está inactivo, porque vemos que el ligando todavía no ha tocado el receptor, se encuentra unido a GDP. ¿Ok? Aquí está unido a GDP, está inactivo. Es cuando el ligando entra en contacto con el receptor que se intercambia GDP por GTP. Y esa activación permite que se separen la subunidad beta y gamma, que entre ellas dos se encuentran unidas, y que la subunidad alfa se quede unida al GTP. Y ambas estructuras, la alfa con el GDP y la beta con la gamma, van a estimular efectores. O sea, van a potenciar la respuesta que estamos buscando a nivel intracelular. Eso es lo que resume más o menos, esta imagen resume más o menos lo que traté de explicar como en 5 diapositivas anteriores. De nuevo, tenemos nuestra membrana, tenemos nuestra proteína G, nuestro receptor, perdón, unido, acoplado a proteína G y el ligando. Vemos que el ligando todavía no ha entrado en acción junto con el receptor. Es cuando el ligando se une al receptor que la subunidad alfa se queda unido a GTP, que se intercambió del GDP por GTP, que es el que activa la proteína G, y la subunidad beta y gamma se quedan entre ellas unidas, pero ambas generan respuesta a nivel de efectores. ¿Se comprendió esa porción de lo que es la proteína G y cómo actúa? Los receptores unidos a proteína G. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, sigamos. Los receptores en serpentina, todos los receptores unidos a proteína G son proteínas que cruzan la membrana celular 7 veces y por eso se les denomina en serpentina. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y al final, en la cola terminal, en la porción que da hacia el interior de la célula, vemos que está lo que es la proteína G, ¿verdad? Con sus respectivas subunidades. Y esta porción es la que se une al ligando. De nuevo la misma imagen. Vemos aquí la porción que va hacia la porción extracelular. Esta es la que se va a unir con el ligando. Este es el ligando en cuestión. Este es el receptor en serpentina que atraviesa la membrana 7 veces. Y la porción intracelular, o la porción que da el citoplasma, que es la que se va a encontrar unida a la proteína G. Okay. Tenemos también receptores de hormonas. Los receptores de las hormonas se encuentran ya sea en la superficie celular o en el interior de ella. ¿Y de qué depende dónde se ubiquen? Depende, como nos mencionaba la compañera, de la elemento químico que las conforma. Si estas son
esteroideas o no esteroideas, entonces serán lipídicas o no lipídicas, ¿sí? Entonces, peptídicas no son liposolubles y las esteroideas sí lo son, ¿verdad? Entonces, de eso dependerá para ver dónde se encuentran ubicados estos receptores de membrana. En el caso de los receptores de las hormonas peptídicas, suelen ser receptores acoplados a proteína G y llevan a cabo la señalización mediante la liberación de mediadores intracelulares como AMP cíclico, inositol trifosfato y calcio. Es decir, que van a generar la formación de segundos mensajeros para producir la respuesta que desean. O sea, el mecanismo largo de comunicación celular. Los receptores unidos a hormonas esteroideas se unen a proteínas receptoras solubles, que se encuentran situadas ya sea o en el citosol o directamente sobre la membrana del núcleo. Si se unen a elementos que están ubicados en el citosol, entonces el complejo formado por la hormona y el receptor se dirigen al núcleo, donde se unen a una secuencia específica de ADN, y este complejo unido al ADN producirá o una activación o una inactivación de la transcripción. La comunicación celular no siempre me va a indicar que yo active elementos. Puede ser que la comunicación celular me indique que yo deje de producir algo que yo ya estaba elaborando, ¿no? Por eso es que hablamos de activación o inactivación de la transcripción. Entonces, en el caso de un receptor, de hormonas de tipo esteroidal, puede unirse a un elemento que esté ubicado en el citosol o puede unirse directamente sobre un receptor que se encuentre en el núcleo, ¿verdad? Y este es el caso de las hormonas tiroideas. Miren, en un receptor que está dentro del núcleo, ubicado sobre el núcleo. Es la unión del receptor con la hormona, ya el complejo que se formó del receptor con la hormona, lo que desencadena una respuesta a nivel del núcleo. O sea, yo le voy y le digo al núcleo, necesito que comience a transcribir genes y esta estimulación genera síntesis de nuevas proteínas y va a ir a desencadenar respuestas a diferentes órganos o sistemas. ¿Ok? Entonces, dependiendo del sitio y de la estructura que conforme a la hormona, puede estar el receptor sobre la membrana, puede estar el receptor en una estructura sobre el citosol o puede estar el receptor directamente sobre el núcleo. ¿Cuál es la diferencia? Que este va a requerir de más mecanismos para finalmente producir el mismo efecto, y el que está sobre el citosol pues requiere de un paso más, y el que está ubicado sobre el núcleo irá directamente a generar la respuesta que busca. Bien, decíamos que en algunos casos necesitamos de la presencia de segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros, su función es transmitir o amplificar señales desde los receptores o moléculas dianas posteriores como parte de la vía de señalización del interior de la célula. Y tenemos tres tipos: los hidrófilos o hidrosolubles, como el inositol trifosfato, el AMP cíclico, el GMP cíclico y el calcio. Los lipídicos, o sea, no hidrosolubles, que son el diacilglicerol y los fosfatidilinositoles, y los gaseosos, ¿verdad? Una característica de los segundos mensajeros que pueden ser sintetizados y degradados rápidamente por enzimas celulares. También pueden ser aislados con rapidez en organelos. Ese es el caso del calcio. Si lo recuerdan, decíamos, algunos organelos los internalizan con la finalidad de mantener bajas concentraciones y solamente cuando la célula se activa los liberan. O pueden formarse vesículas y estas unirse a la membrana y tener una distribución restringida dentro de la célula. Porque ya sabemos que cuando estos segundos mensajeros están presentes, yo lo que busco es una respuesta celular. Cuando mi célula está inactiva, pues yo no tengo que tener presencia de estos elementos en el citosol. Veamos algunos ejemplos de estos
segundos mensajeros. El AMP cíclico como segundo mensajero es el segundo mensajero predominante de los complejos hormonales. También es como resultado de la unión de proteínas G, muchas hormonas peptídicas y catecolaminas producen también un aumento en las concentraciones intracelulares de AMP cíclico e intervienen en la traducción de señales a través de la activación de las proteinsinasas dependientes de AMP cíclico, actuando con canales de calcio directamente. Recordemos que decíamos que algunos segundos mensajeros pueden producirse o potenciar su efecto en base a la estimulación de otros canales iónicos, ¿verdad? El calcio es uno de ellos. El AMP cíclico activa proteinsinasas A, cataliza la fosforilación de diversas proteínas celulares, canales iónicos y factores de transcripción. Esto altera la actividad o la función de las proteínas diana y conduce a la respuesta celular ya prevista. El AMP cíclico puede unirse directamente a los canales iónicos y alterar su actividad. Y decíamos el ejemplo clásico es el canal de calcio. Importante para explicar lo que es el sistema visual y el sistema olfativo. El GMP cíclico como segundo mensajero, este también puede activar canales iónicos o bombas iónicas que participan conjuntamente en la regulación de las concentraciones de calcio en el citoplasma. Por eso es que vamos a ver que el calcio juega un papel importante en lo que es la actividad celular y por eso la regulación de este elemento es indispensable. Es útil para explicar algunas funciones como por ejemplo músculo liso, células sensoriales, tono vascular y agregación plaquetaria. Diacilglicerol como segundo mensajero se acumula en la membrana plasmática y activa la proteinsinasa C cuando esta enzima se activa, cataliza la fosforilación de proteínas específicas en las células para producir efectos fisiológicos adecuados como por ejemplo la proliferación celular. Inositol trifosfato como segundo mensajero. Este promueve la liberación de iones de calcio de nuevo en el citosol mediante la activación de canales de liberación de calcio regulados por inositol trifosfato que se encuentran ¿dónde? En el retículo sarcoplásmico. Recordemos que era el sitio o el organelo a través del cual se internalizaba el calcio presente en el citoplasma. Y dijimos, lo vamos a poner a disposición cuando la célula se active. Pues el inositol trifosfato es el segundo mensajero que se encarga de abrir esos canales para permitir que este calcio que estaba guardado se ponga a disposición. El calcio intracelular también va a funcionar como segundo mensajero. Es más, vamos a ver que el calcio funciona como primero, como segundo, como tercer mensajero. El calcio entonces regula varios procesos fisiológicos, entre ellos podemos mencionar la proliferación, las señales neurales, el aprendizaje, la concentración, la secreción, la fertilización. Por lo tanto, necesitamos que la concentración de calcio presente dentro de la célula esté adecuadamente regulada. Las concentraciones de calcio libre en el citoplasma son más o menos 100 nanomoles por litro. Las concentraciones de calcio en el líquido intracelular es de, 1.200.000 nanomoles por litro. El gradiente de concentración, por lo tanto, es muy grande con dirección hacia el interior de la célula, así como el gradiente electrolítico en ese mismo sentido. De tal manera que si yo tengo grandes concentraciones, yo voy a tratar ya sea de exportar con la bomba que yo tengo sobre la membrana celular o internalizar con la bomba que yo tengo ubicada en los organelos específicos, ¿verdad? Mitocondrias y retículo sarcoplásmico en el caso del tejido muscular. Gran parte del calcio intracelular se encuentra unido al retículo endoplásmico y otros organelos como la mitocondria, los cuales van a ser un almacén o un depósito a partir del cual se moviliza el calcio mediante canales activados por ligandos para aumentar la concentración de calcio libre en el citoplasma. El excedente de calcio citoplásmico se une y activa proteínas para unión con calcio y a su vez estas activan varias proteinsinasas, de tal manera que la presencia de calcio libre en el citosol me va a desencadenar una serie de respuestas.
Por lo tanto, si yo no mantengo las concentraciones adecuadas de calcio en mi periodo de reposo, o sea, no exporto hacia el exterior lo que tengo en exceso o internalizo al interior de los organelos que tengo en exceso, entonces puedo desencadenar unas respuestas que no estoy buscando cuando estoy en reposo. Hay mecanismos que se encargan de que este ion se encuentre en condiciones adecuadas. Entra a la célula por varios canales. Algunos de los canales se activan ya sea por ligandos, otros por voltaje. Los canales activados por ligandos son de dos tipos. Los canales T, que su efecto es transitorio, y los canales L, que son de larga duración. O sea, la respuesta es prolongada. Estos se van a activar o no durante la despolarización. El canal de calcio bombea hacia afuera las células también a cambio de 2 átomos de hidrogenio. Este es activado por gasto energético, ¿verdad? Y también tenemos que el calcio se puede desplazar transportado hacia afuera por células con un mecanismo antiporte, impulsando en este caso el ion impulsor será el sodio, igual que siempre hemos mencionado, o intercambiando 3 átomos de sodio por cada uno de calcio. Entonces, vemos que todos estos mecanismos utiliza el calcio ya sea para entrar o para salir de la célula, pero son los mecanismos que me permiten mantener en concentraciones adecuadas a nivel intracelular el ion. Y entonces vemos aquí los diferentes mecanismos. Por voltaje, por ligandos, el calcio intracelular introduciéndose ya sea a la mitocondria o al retículo endoplásmico, intercambiando 3 iones de sodio que van hacia el interior por uno de calcio que va hacia el exterior, o por una bomba, ¿verdad? Calcio-hidrógeno. Entonces, estos son los mecanismos que el calcio emplea con la finalidad de mantener bajas concentraciones a nivel del citosol. Los mecanismos de las diversas actividades del ion calcio, muchos de los segundos mensajeros incrementan el calcio intracelular. Vimos los cíclicos, todos incrementan, el trefosfato también. El inositol-trefosfato es el principal segundo mensajero que induce la liberación de calcio de los organelos que están al interior, y el aumento de calcio en el citoplasma se debe ya sea a la liberación a partir de las reservas intracelulares o por un aumento en la entrada de calcio hacia la célula, porque vimos que también activan canales que están ubicados sobre la membrana, ¿verdad? Entonces, en muchos tejidos, la liberación transitoria de calcio de las reservas internas hacia el citoplasma desencadena la apertura de una población de canales de calcio en la membrana celular, y estos canales de calcio operados por reserva permiten que la entrada de calcio reponga al suministro de calcio intracelular y la reserva que se ubica dentro de los organelos. Ok, nos queda menos de un minuto, dicen por ahí. Cancelemos y volvamos a unirnos para que expliquemos esto de cómo el calcio se une a las proteínas, por favor. Hemos mencionado entonces que dentro de los primeros mensajeros, ¿a quiénes podíamos encontrar? ¿Ligandos o primeros mensajeros? Ligandos. Ligandos o primeros mensajeros, ¿quiénes van a funcionar como ligandos o primeros mensajeros? Péptidos. Ajá, péptidos, ¿qué más? Hormonas. Hormonas, ajá. Neurotransmisores. Neurotransmisores, Iones. iones, Lípidos. lípidos, factores de crecimiento, ¿verdad? Todas las sustancias que encontramos en el exterior se pueden unir a receptores. ¿Y dónde puedo encontrar estos receptores? 3 sitios donde yo puedo encontrar estos receptores. En la superficie de la membrana o En dentro las- del núcleo. Ajá. En la superficie de la membrana, en el núcleo, y el otro lugar es En el citosol. en el citosol, ¿verdad? Entonces, estos, dependiendo de la estructura química, si son lipídicos o no lipídicos, estos ligandos se van a unir. Si no son lipídicos, se van a unir en receptores que están sobre la membrana.
Si son lipídicos, pueden entrar y unirse, ya sea a receptores que se encuentran en el citosol o a receptores que están directamente sobre el núcleo. ¿Qué efecto va a producir que se unan a receptores que estén sobre la membrana o sobre el citosol o sobre el núcleo? Van a ser o más rápido o más lento el mecanismo de comunicación, ¿verdad? Porque si yo me uno a un receptor que está sobre la membrana, yo estoy obligada a desencadenar una respuesta, ya sea aperturar un canal iónico o desencadenar la formación de segundos mensajeros para poder obtener la misma respuesta. En cambio, si yo me uno a un receptor que está ubicado en el citosol, ese complejo de receptor y ligando va a viajar hacia el núcleo y va a activar al núcleo y va a desencadenar la respuesta. Y no digamos, si me uno directamente a un receptor que está sobre el núcleo, pues de inmediato activo la respuesta. La respuesta va a ser exactamente la misma. Voy a generar la producción de proteínas, la movilización celular, el crecimiento, la secreción, lo que yo busco como respuesta, no importa cuál mecanismo emplee. Lo único es que el proceso va a ser mucho más lento. Y hablamos de los segundos mensajeros y decíamos que como segundos mensajeros podíamos tener estructuras cíclicas como el AMP cíclico, GMP cíclico, podíamos tener elementos como el inositol trifosfato, perdón, el diacilglicerol o gases como el monóxido de carbono o como el óxido nítrico. Y podíamos tener elementos iónicos. Y dentro de los elementos iónicos, el más relevante es el ion calcio. ¿Verdad? Y el ion calcio, vamos a ir viendo más adelante cuando veamos los potenciales de acción en cada tejido, pues en muchos de los tejidos, como en el sistema nervioso y en el sistema muscular, va a ser uno de los elementos claves para que se desencadene la respuesta que yo busco. En muchos casos, los segundos mensajeros generan la apertura de canales iónicos, ya sea canal iónico sobre la membrana o sobre los organelos, o sea, cuando me refiero a la membrana, me refiero a la membrana celular, o sobre los organelos que almacenan calcio. Y con esto lo que hago es aumentar la cantidad de calcio disponible en el citosol, que yo sé que para condiciones normales yo esperaría que esté en bajas concentraciones. Entonces, ejemplo de esto que menciono es el ejemplo de la actividad que se desencadena en el músculo liso, ¿no? Una vez que yo tengo la estimulación, voy a generar la apertura de canales de calcio y estos canales de calcio van a permitir la entrada de calcio y van a ir a unirse a proteínas específicas. Existen varias proteínas con las cuales el calcio se puede unir. Tenemos la troponina, la calmodulina, la calvinina. Esta troponina es la proteína que al unirse con el calcio participa en lo que es la contracción del músculo esquelético. La calmodulina, al unirse con el calcio, induce la contracción del músculo liso. Cuando la calmodulina se une con el calcio, activa la sinasa de cadena ligera de la miosina que fosforila a la miosina. Y entonces la sinasa 1 de calcio, calmodulina, participan en lo que es la conducción sináptica. Vamos a ver entonces que el hecho de que el calcio se encuentre en grandes cantidades, lo que va a permitir es que este calcio forme complejos. Este calcio forma complejos y permite la contracción de músculo, en este caso que estamos haciendo el ejemplo específico. Esta es la tropomiosina, estos son los fragmentos de actina y estas moraditas que están acá son las troponinas. Entonces tenemos la proteína sola, tenemos la entrada del calcio, tenemos sitios de unión sobre la proteína para el calcio y cuando este complejo de calcio con calmodulina, perdón, se produce, entonces algunas proteínas que se encontraban inactivas van a conformar el complejo para que se produzca la activación proteica. Y esto es lo que va a desencadenar la respuesta a nivel de musculatura.
¿ok? Entonces vemos cómo la presencia de calcio es necesaria para que finalmente yo obtenga la respuesta que estoy buscando. ¿Ok? Hasta ahí. Comunicación celular. ¿Dudas, preguntas o comentarios? Hola. Sí. Parece que no, doctora. Ok. Ok. Tenemos diferentes vías de entrada del calcio a las células. Puede ser por eh, canales regulados por voltaje o canales regulados por ligandos. ¿Ok? Esa es una vía de entrada. Podemos también extraer de los organelos que la contienen. Ya sabemos que para poder mantener los niveles bajos de calcio en el citosol, después de un proceso, después de una activación celular, entonces lo que hace es internalizar en la mitocondria y en el tejido muscular en el retículo endoplásmico. En todas las células en la mitocondria y en el tejido muscular en el retículo endoplásmico. Una vez que la célula ha disminuido su actividad, también puede exportar este calcio a través de diferentes elementos que puede ser por un mecanismo de transporte activo secundario, como sucede en el caso de introducir 3 iones de sodio y sacar 1 de calcio, o por una bomba ATP, ¿verdad? En la cual es hidrogenio, calcio. Intercambiamos, llevamos hidrogeniones al interior y exportamos calcio al exterior, 2 por 1. Esos son los mecanismos que utiliza la célula para poder desplazar el calcio, ya sea desde el exterior hacia el interior o del mismo interior, de ponerla a disposición o exportarla fuera de la célula. ¿Listo? ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Doctora, yo solo sobre la literatura, la mayoría lo sacó de Boron, ¿verdad? De este capítulo. Sí, sí, es que este capítulo no está en los demás. Sí, ok. Ujú, Solo eso, gracias, doctora. ujú. En algunos libros podemos encontrar fragmentos, pero así como capítulo, no. ¿Alguien más que tenga dudas con respecto a la comunicación celular? Bueno, y resumiendo la parte inicial, ¿verdad? Mencionábamos que para que se pueda llevar a cabo el proceso necesitamos de un interlocutor y alguien que está brindando la información. Entonces, de igual manera necesitamos de una célula emisora y una célula receptora. Si la célula emisora no produce o no libera o no secreta hacia el exterior, sus elementos, ¿verdad? Ya sean hormonas, iones, neurotransmisores, factores de crecimiento, péptidos, entonces la otra célula pues no podrá tener esa información, no la podrá captar. Dijimos que habían 4 grandes mecanismos. El primero, que es el de nexos, no utiliza líquido extracelular y tiene que estar una célula unida a la otra, forma poros y a través de esos poros se comunican. Es el único que no emplea líquido extracelular. Generalmente lo encontramos en los tejidos embriológicos, ¿verdad? Luego teníamos la neural o neuronal, que esta la encontramos básicamente en lo que es el sistema nervioso y puede ser el sistema nervioso con otras células del mismo sistema nervioso o el sistema nervioso comunicándose con el tejido muscular o con el tejido endocrino. La característica aquí es que el espacio es muy reducido. Tenemos lo que es la hendidura sináptica, el sitio de unión, pero sí hay contacto con líquido extracelular. El mensajero químico que empleo son neurotransmisores. En el caso de la comunicación endocrina, pues tenemos que es la única o es la que tiene comunicación a larga distancia, viaja por grandes vías y la vía que emplea es el torrente sanguíneo, o sea, siempre es líquido extracelular, viaja a través del torrente sanguíneo. El factor o el mecanismo, el mensajero químico, perdón, que emplea son factores de crecimiento u hormonas
y tiene la característica de que es la única que tiene a larga distancia, ¿verdad? Podemos tener el tejido cerebral y algunos glándulas endocrinas que producen sustancias ahí que viajan a través de todo el torrente sanguíneo, y les ponía el ejemplo de la más lejana, que es la glándula suprarrenal, ¿no? Y va a ir a actuar directamente en esa glándula suprarrenal. Y el último era la comunicación paracrina y comunicación autocrina. Ambas utilizan el mismo mecanismo, producen sus secreciones, las liberan al líquido extracelular y estimulan células que están a cierta distancia, pero que son células vecinas, o sea, en la zona circundante. O se autoestimulan, y esta autoestimulación puede ser para potenciar el efecto o puede ser para inhibir el efecto. Entonces, los tres últimos mecanismos sí emplean al líquido extracelular para su activación. ¿Alguna duda o alguna pregunta con respecto a la comunicación celular? Bien, si no hay dudas, entonces mañana vamos a hablar de homeostasis del calcio. Y todavía nos quedaría pendiente un tema más para concluir los temas del primer parcial. Como les dije, vamos a terminar los temas del primer parcial, vamos a continuar con los del segundo, no nos vamos a detener, sino que vamos a continuar con los del segundo, y luego la evaluación el 18 será del primer parcial. Bien, jóvenes, entonces los veo mañana si Dios lo permite. Gracias, doctora. Nos vemos. Está bien, Listo. nos vemos, doctora. Gracias, doctora. Cuídense.